Queremos pronunciarnos sobre este proyecto de resolución que fue publicado por el Gobierno Nacional. En el análisis que hacemos como distrito, esto es primero un nuevo ataque del Gobierno Nacional a la autonomía territorial, es una nueva violación a la ley de este Gobierno Nacional, una nueva violación a la Constitución de Colombia y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. La forma como fue construido este proyecto de resolución viola la ley y viola las sentencias de la Corte Constitucional. Lo que están presentando como una consulta para que la ciudadanía pueda participar no es otra cosa que el cumplimiento legal que tienen que hacer cuando se expide cualquier acto administrativo de carácter general. No estamos hablando de un proceso colectivo de construcción de una resolución que tiene implicaciones muy significativas para el desarrollo de la región, para proyectos estratégicos, para la vivienda, para la misma protección del medio ambiente y para la garantía del agua en este territorio y también para el acceso, por ejemplo, a energía en este territorio. ¿Por qué es ilegal? Primero, por ejemplo, incumple algo que este gobierno menciona constantemente y es el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú establece básicamente que se tiene que generar participación, publicidad, visibilidad, transparencia en los procesos que definen, por ejemplo, temas ambientales, y en este caso eso no ocurrió. Inclusive varios periodistas que están hoy acá con nosotros, seguramente, le han pedido al Gobierno Nacional que les informe sobre cómo se ha construido este proyecto y no han sido informados. Eso es una demostración de la forma oscura, oculta, como construyeron este proyecto de acto administrativo. Segundo, no solamente la jurisprudencia sobre la Ley 99, sobre, por ejemplo, también la Ley 388, sino también sobre el plan de desarrollo de este Gobierno Nacional, del presidente Petro, ya establece que ese proceso de determinantes ambientales, que son obviamente una facultad de la autoridad ambiental como es el Ministerio de Ambiente, tiene que ejercerse en coordinación con los entes territoriales. En coordinación. No se trata de que nos informen, de que publiquen, de que socialicen sus decisiones. No, tienen que construirlas teniendo en cuenta lo que ocurre en el territorio y teniendo en cuenta las autoridades locales. En este caso, eso no ocurrió. Por ejemplo, el 7 de octubre pasado, ustedes pueden revisar, estuvimos nosotros, varios de nosotros en la Presidencia de la República, hablando de varios proyectos, particularmente del tema del agua. Y allí le dije al presidente de la República y a la ministra de Ambiente, ustedes están construyendo un proyecto de lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana y no nos han convocado a nosotros. No han convocado a la Alcaldía de Bogotá, no han convocado a ninguna de las secretarías de la Alcaldía de Bogotá, no han convocado a la Gobernación, no han convocado a los municipios, están haciendo de manera oculta y tienen que convocarnos porque la ley, la jurisprudencia y la Corte así lo establece. Se comprometieron a hacerlo. ¿Qué pasó? Nunca lo hicieron. Lo que terminaron haciendo fue publicando, repito, para comentarios, como establece el CEPACA, cualquier acto administrativo de carácter general. Eso no es una construcción colectiva. El plan de desarrollo del presidente Gustavo Petro establece, por ejemplo, que estos procesos deben realizarse de manera coherente, coordinada y jerárquica en conjunto con los municipios y respetando su autonomía territorial. Aquí no hay ningún respeto por la autonomía territorial, es una imposición lo que quieren hacer sin tener en cuenta la construcción de un proceso institucional que ha tenido Bogotá y la región en términos ambientales de larga data. Bogotá viene construyendo su institucionalidad, viene trabajando en proteger su ecosistema, sus ecosistemas principales, su estructura ecológica principal desde hace muchísimos años. Eso no lo tienen en cuenta. Lo ignoran e imponen una visión de manera antidemocrática e ilegal. Yo arranco por decir que le solicitamos al Ministerio de Ambiente que retire este proyecto de resolución, que no lo expida y que lo retire y que se abra un proceso de diálogo que sí cumpla la ley, que sí tenga en cuenta a los entes territoriales, que sí tenga en cuenta a Bogotá, a los municipios, a la gobernación, que sí tenga en cuenta a la ciudadanía. Y no solamente un sector de la ciudadanía, que es el que ellos escogen,
sino la ciudadanía en general que se ve beneficiada o afectada por las decisiones que tomamos como gobernantes. No ha sido convocada la ciudadanía y eso, por tanto, es ilegal. Entonces nosotros pedimos que sea retirado y que se inicie nuevamente el proceso de construcción. Estamos de acuerdo con avanzar en decisiones que nos permitan reducir el riesgo de afectación al medio ambiente, que el desarrollo sea adecuado, que respete la estructura ecológica principal. Estamos totalmente de acuerdo con eso y es la apuesta de Bogotá, pero eso se hace construyéndolo colectivamente y no con una visión unilateral como lo plantea el gobierno nacional. Si eso no se suspende, si esa decisión no se suspende, si continúan con ella, nosotros, obviamente esto impacta, por ejemplo, decisiones judiciales. Cuando yo decía ayer que existía la posibilidad de un riesgo de fraude a resolución judicial, ya hay una decisión del Consejo de Estado sobre el río Bogotá, por ejemplo, que ordena, por ejemplo, la construcción de la Petar-Canoas. Esta resolución afecta la posibilidad de que se avance en la Petar-Canoas por el predio donde queda la Petar-Canoas. Es solamente un ejemplo. Y hay otras decisiones sobre los cerros orientales también, que quedan en entredicho porque quedan en el limbo. No queda claro quién va a decidir qué alrededor de estas nuevas decisiones que tomaría la autoridad ambiental. Entonces, esto puede poner en riesgo el cumplimiento de decisiones judiciales que son de obligatorio cumplimiento para Bogotá y para la nación, no solamente para Bogotá. Y si continúa este proceso, no solamente se pone en riesgo eso, sino que tendremos obviamente que ir a diferentes instancias judiciales. Yo creo que estarían violando la ley los funcionarios del Gobierno Nacional que expidan esta norma. Claramente estarían violando la ley. Y es una advertencia porque yo sí creo que tienen que tener en cuenta las decisiones que toman, tienen que ser responsables. La ley no es una opción, la Constitución no es una opción, la jurisprudencia de la Corte no es una opción, es de obligatorio cumplimiento. Y este gobierno parece no entenderlo. Entonces, iremos a las instancias que sean necesarias para proteger los derechos de los bogotanos, proteger la institucionalidad de Bogotá, proteger la autonomía territorial y garantizar que esos derechos sean tenidos en cuenta. Ahora, hablemos un poco de las implicaciones que tiene eso que está en el decreto, en el proyecto de resolución. Con esta decisión, el cálculo nuestro es que se estarían afectando, por ejemplo, ya cerca de 172 familias, 172.000 familias, se estarían afectando que ya viven en barrios que están legalizados, que han tenido inversiones del acueducto, de vías, etcétera. Estamos hablando de 172 familias, 72.000 familias que viven en localidades como Bosa, como Kennedy, como Engativá, como Fontibón, como Suba. 172.000 familias hoy ya están allí. Sus predios quedan en zonas de humedales, que deben propender por la restauración de esos humedales, que bloquean en cierta forma cualquier modificación que puedan tener esos predios. Esas familias quedan en el limbo con su propiedad, por completo. Además de esto, 30.000 familias a las que ya se les entregó recientemente vivienda nueva. Estamos hablando ya de 202.000 familias que se ven directamente afectadas porque sus predios quedan en zonas donde, según esta resolución, serían ya parte de la estructura ecológica principal de Bogotá y entrarían a ser zonas de humedales. Pero son viviendas que ya están construidas, donde vive gente, donde hay familias, donde hay niños. Estamos hablando en total de más de 600.000 personas que se ven afectadas por esto en Bogotá. Sumado a esto, tenemos más de 120.000 viviendas que están en proceso, donde ya muchas familias han invertido. Ahorita hablaremos del tema de los subsidios, por ejemplo. Hay muchas de estas viviendas que recibieron subsidios del distrito. Y no solamente en este gobierno, en gobiernos anteriores, en el gobierno de Gustavo Petro, recibieron subsidio para la vivienda en predios que ahora quedan en humedales y que deben propender por la restauración de sus humedales. Entonces quedan también en el limbo. Entonces estamos hablando de más de 115.000 niños, por ejemplo, que viven en estas zonas. Estamos hablando de 26.000 adultos mayores. Y otro tema importante, en esas zonas que hoy se convierten en humedal, según esa resolución, si es que es expedida, estamos hablando de más de 20.000 comercios, particularmente micronegocios, personas que dependen de esos micronegocios, tiendas de barrio, negocios muy pequeños, 20.000 quedan también en zona que ahora es humedal y que debe propender por restaurarse y por garantizar eventualmente su conservación. ¿Eso qué implicaciones tiene para un predio de una persona que compró allí
que ahorró durante muchos años, familias que se dedicaron a ahorrar durante muchos años para poder acceder a un predio y ahora les dicen, ¿sabe qué? Su vivienda queda en un humedal y quedan limitadas eventualmente las posibilidades de lo que pueda hacer allí a futuro. Otro tema importante, bueno, estamos hablando de planes parciales también. Hay planes parciales críticos acá, muchos, pero ahorita mencionará de pronto Úrsula algunos. Quiero mencionar uno, el plan parcial El Edén, el descanso. Es un plan parcial que es un compromiso de Bogotá, no de esta administración, de Bogotá con la comunidad muisca de Bosa. Ese plan parcial queda en el limbo, no se puede avanzar en él, no se puede avanzar y será un incumplimiento con el compromiso que hizo Bogotá, no por cuenta de que Bogotá no quiera cumplir, por cuenta de que la nación, sin garantía, repito, de participación y coordinación, está impidiendo que se pueda cumplir ese compromiso. Ahora, hay muchos proyectos que se ven afectados por esto, porque quedan en predios que quedan nuevamente en el limbo, también predios que según esta nueva resolución, si es expedida, son zonas de humedales. Uno es, por ejemplo, el patio taller de la línea 1 del metro. El patio taller de la línea 1 del metro y parte del trazado en la localidad de Kennedy. Quedaría en el limbo si esto es expedido. Otro proyecto importantísimo, la línea 2 del metro, que está en licitación. El patio taller de la línea 2 del metro quedaría también en el limbo. En entredicho la posibilidad de hacer allí, en Suba, el patio taller de la línea 2 del metro. La línea 3 del metro, que está en proceso de estudios de factibilidad, también estaría en riesgo por una parte del trazado en Suacha y en la avenida 1 de Mayo, según esta resolución. La LO, una vía que han esperado millones de personas en Bogotá, el tramo sur, en el tramo centro, en el tramo norte, queda toda en entredicho, toda la LO en entredicho. La calle 63 es un proyecto donde Bogotá ha avanzado ya hasta cierto punto en la localidad de Engativá y la meta, trabajando además con el proyecto del aeropuerto, es continuarla. Queda en entredicho y no se puede continuar. Todo el proyecto de Ciudad Aeropuerto, por ejemplo, que tiene Bogotá, que viene de operaciones estratégicas de POTS anteriores, de actuación estratégica nueva, queda en entredicho. No se puede avanzar en él. La avenida Subacota queda también en entredicho, porque parte del recorrido de la Subacota queda enmarcado en los predios que ahora son humedales. Esta es una vía que, ustedes saben, la ciudadanía de Bogotá, de Suba, de la región, ha pedido durante décadas que se haga. Y no se podría hacer si se materializa esta resolución. Quedaría también en entredicho. Estamos hablando de una obra de más de 1.3 billones de pesos. El cable a la calera también queda en entredicho. Quedan predios donde no se podría avanzar en estos proyectos. El Regiotram de Occidente también queda en el limbo. La troncal de la calle 13 queda en el limbo. Y toda la calle 13. Toda la calle 13, que tal vez es la vía más importante en términos logísticos y en términos económicos para Bogotá, queda en entredicho. Otra vía, el corredor de la carrera séptima, al norte, queda también dentro de zonas donde no podría avanzarse eventualmente. La autopista norte queda también en zonas que según esta resolución tendrían que propender por su restauración como humedal. La APP del Dorado Max también. El nuevo Dorado, la ampliación del aeropuerto del Dorado, que es una apuesta estratégica de país, no solamente de Bogotá, de toda Colombia, queda en entredicho. Otro importante, el puente vehicular que conecta la avenida Ciudad de Cali con Suacha, en Tibanica. Es un proyecto estratégico de la región metropolitana. Queda en entredicho. Esto afecta también directamente a esa población, de la misma forma que el ciclopuente de Tibanica, entre otros. Esto tiene una afectación también en servicios públicos. Como ya les mencioné, tiene una afectación para la Petar Canoas y también para la Petar Salitre, porque el manejo de los lodos hoy se hace en predios que quedan afectados por cuenta de esta decisión. Entonces ponen entredicho las dos petares en su funcionamiento y por ende ponen entredicho el cumplimiento, repito, de una sentencia judicial del Consejo de Estado. Va en contravía de lo que puede ser garantizar el cumplimiento de la sentencia de Río Bogotá. También en términos de servicios públicos, un tema muy importante.
Aquí se habla, por ejemplo, de predios que terminan traslapándose con los predios por donde deben pasar las líneas de transmisión que se están construyendo, Sogamoso y Norte. Ustedes saben que esas líneas tienen ya un atraso importante, donde le hemos planteado al Gobierno Nacional, al Ministerio de Ambiente, al Presidente de la República, que encontremos las alternativas necesarias para garantizar que esas obras se puedan hacer, se avance y garanticemos el abastecimiento de energía en el corto y mediano plazo para Bogotá. Esto pone nuevas dudas sobre esos proyectos, porque traslapan varios de los predios por donde pasan esas líneas y por ende puede generar nuevas dificultades para que esos proyectos avancen. Ustedes saben que Bogotá hoy está, Bogotá y la región, Cundinamarca, el Meta, entre otros, están avanzando, digámoslo así, como ir en carretera sin llanta de repuesto. Tenemos una capacidad de generar energía que es apenas suficiente para abastecer la demanda. Y eso lo estamos haciendo con una termoeléctrica, Termosipa, que contamina brutalmente. La contaminación que genera Termosipa es el equivalente a la contaminación de la mitad del parque automotor de Bogotá, para que se hagan una idea. Así contamina hoy Termosipa. Si no avanzamos en estas líneas, seguirá funcionando Termosipa unos años más, hasta que ya llegue a cumplir su vida útil. ¿Y qué vamos a hacer ahí? ¿Qué nos plantea el Gobierno Nacional para abastecer la energía en Bogotá? Nos hablan mucho de transición energética, con la cual estamos de acuerdo, pero no quieren viabilizarla. No quieren viabilizarla porque aquellos elementos que son fundamentales para esa transición energética no permiten que avancen. Bogotá quiere seguir avanzando, está avanzando en comunidades energéticas. Tenemos el metro, tenemos la electrificación del parque automotor de Transmilenio en curso. Ya Bogotá tiene más de 1.480 vehículos eléctricos del sistema de transporte público y queremos seguir avanzando en eso. Queremos que entre la nueva flota de Transmilenio, que son más de 260 articulados y biarticulados eléctricos. Es solamente un ejemplo de la demanda de energía que tiene la región y que este Gobierno Nacional está bloqueando por cuenta de no tomar decisiones responsables y técnicas en lo que tiene que ver con garantizar que esas redes puedan realizarse y puedan terminarse. Eso es un reto inmenso. Otro planteamiento es el tema del agua, que es tal vez lo que más menciona el Gobierno Nacional en la motivación de este tipo de decisiones. Pues resulta que en esta resolución queda contemplado que se convertirían en humedales el embalse de San Rafael, el embalse de Chisacá, el embalse de La Regadera, el embalse de Chuza. Se vuelven humedales. La pregunta es, si son humedales, ¿cómo va a ser el manejo y la garantía de que podamos seguirlos usando para abastecernos de agua? Porque estamos hablando de estructuras que fueron construidas. O sea, se hizo una intervención por parte de la empresa de Acueducto de Bogotá para construir esos embalses, donde hubo una intervención, se construyó la presa, por ejemplo, de Golillas en el embalse de Chuza. Entonces, eso ahora, que fue construido para abastecer el agua, como ocurre, creo yo, en miles de ciudades del mundo, que se construyen embalses y presas para garantizar el abastecimiento de agua, aquí nos dicen que ahora se convierten en humedales. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos garantizar que podemos utilizar el agua de un humedal ahora, si eso es un humedal? Ahora me dirán, no, es que eso no lo estamos diciendo, eso queda en la resolución, está contemplado. Y no nos dicen quién va a definir qué, cómo se va a manejar eventualmente las decisiones sobre lo que se puede hacer y no se puede hacer allí. ¿A qué criterios? ¿Quién tendrá eventualmente los criterios y la discrecionalidad, al parecer, porque no queda claro, de definir qué se puede hacer y qué no se puede hacer? La nación le va a decir a todos los municipios de la región, incluida Bogotá, qué se puede hacer y qué no se puede hacer en cada milímetro de este territorio. Eso es lo que estamos buscando, eso es la descentralización, eso es la autonomía territorial, eso es el respeto por la democracia que tiene este gobierno. Esos son algunos elementos que nosotros queremos plantearles hoy de preocupación que tenemos sobre este proyecto. Hay otros equipamientos que quedan en estas zonas, que quiero mencionarlos porque es para que tengan en el radar ustedes y los ciudadanos de qué estamos hablando. Son zonas que, repito, se convierten en zonas de humedal, que entran a ser parte de la estructura ecológica principal. Estamos hablando, por ejemplo, de 83 sedes educativas de Bogotá, que quedan en esos predios ahora. Estamos hablando de 9 equipamientos de salud, 12 equipamientos de seguridad, de integración social, 12, 11 de seguridad, 9 equipamientos recreativos. En fin, deja en el limbo equipamientos, vivienda, vías, proyectos estratégicos en todo sentido. Ahora, yo creo que es
muy probable que la respuesta sea en varios sentidos. Uno, nos van a decir, esto está para consultas. Está abierta la consulta para que la alcaldía, si tiene preocupación, nos las transmita o para que las secretarías puedan hacerlo. No engañen a la ciudadanía. Este proyecto no se puede construir así. La ley, la Constitución y la jurisprudencia de la Corte no permiten construirlo así. Las consultas es obligatorio hacerlo. Pero eso muchas veces, y ahorita les vamos a hablar de un proyecto similar, donde se abrió a consultas, se presentaron 400 comentarios y este gobierno no tuvo en cuenta ni uno solo de esos comentarios, de 400. Entonces, esas consultas no son vinculantes, es simplemente el cumplimiento de un requisito de ley de transparencia y de visibilidad y de publicidad, pero no obligan a que la autoridad construya en ese acto administrativo de manera colectiva los elementos fundamentales del mismo. Y así no ocurrió acá. Entonces, no nos vengan a presentar, con todo respeto, presidente Petro, que están abriendo la gran consulta para que la población de la Sabana se exprese. No. La población de la Sabana, para expresarse, tiene que conocer esto en detalle. Y eso ha sido construido de manera oscura, oculta. Entonces, no lo conocen. Y en cuestión de 8 días no lo van a conocer para poder expresarse. Primero, y estamos hablando de la ciudadanía, de la participación. Y segundo, repito, ley, constitución, Corte Constitucional han dicho, todos, que este tipo de decisiones tiene que construirse en coordinación. Coordinación es lo opuesto a lo que están haciendo ellos hoy. Están imponiendo. Eso no es coordinar y eso no respeta la jurisprudencia de la Corte. Entonces, nosotros también nos dirán, es que no quieren proteger el medio ambiente, todo lo contrario, nosotros sí estamos apostándole a proteger la estructura ecológica principal de Bogotá. Ellos hablan mucho de la protección, llevan años construyendo un discurso sobre la protección del medio ambiente y no lo han materializado ese discurso en hechos reales. Por ejemplo, la reserva Thomas van der Hamen, declarada hace 13 años. Cuando llegamos tenía una conservación, una restauración de apenas del 3.7% de sus predios. Después de 13 años de haber sido declarada, apenas el 3%. Nosotros ya estamos avanzando con un mecanismo innovador, que es el mecanismo de transferencia de derechos de construcción, que nos va a permitir ya tenemos ofertadas más de 180 hectáreas para poder avanzar en la restauración de esas hectáreas. Estamos hablando de más del 10% de la reserva. O sea, vamos a multiplicar por 4 lo que se ha hecho en 13 años. Y queremos seguir avanzando. Esto no se limita, ese mecanismo, a la reserva Thomas van der Hamen, sino también incluye los cerros orientales, por ejemplo, y la ronda del río Bogotá. Entonces, no nos vengan con ese cuento porque es falso, es un engaño a la ciudadanía, no es cierto. Otro tema importante que este gobierno está avanzando, estamos haciendo la restauración más ambiciosa que se haya hecho en los cerros orientales de la ciudad. Los cerros orientales vamos a restaurar 1.300 hectáreas, es cerca del 10% de los cerros. Ningún gobierno en el pasado había avanzado en esas dimensiones en la restauración de los cerros orientales. Ninguno. Puro discurso, pocos hechos. Aquí estamos materializando eso. Ayer, inclusive, o antes de ayer, iniciamos la siembra de 1.400 árboles en el Cerro del Cable por la afectación que tuvo por el incendio el año pasado. Entonces, no nos vengan con ese cuento porque nosotros sí estamos comprometidos con hechos. Por ejemplo, avanzamos también en un proyecto con el Fondo Verde del Clima y Conservación Internacional, que ya recibió recursos por más de $1 millón para su estructuración final, que va a contemplar la inversión de más de $90 millones en conservación y en restauración en las cuencas estratégicas para la seguridad hídrica de Bogotá. Eso incluye la cuenca alta media del río Bogotá, eso incluye el páramo de Chingaza, eso incluye el páramo de Sumapaz. Estamos hablando de 170.000 hectáreas en conservación y más de 10.000 hectáreas en restauración. Esos son hechos. Y ahí va a haber recursos del Fondo Verde del Clima en su mayoría, pero también de Bogotá. Bogotá va a poner por lo menos $11 millones. Estamos hablando de más de 45.000 millones de pesos para ese solo proyecto. No estoy contabilizando los demás. Y ahí lo vamos a trabajar con el acueducto. Entonces no nos vengan tampoco con el cuento de que no estamos comprometidos con la conservación y la restauración. Sí, no solamente estamos comprometidos con los hechos de conservación y de restauración, no solamente con el papel, con el discurso, con la labia. Eso no le sirve a la gente, eso no restaura ecosistemas, eso no conserva. Son los hechos reales que no habíamos visto en el gobierno nacional en Bogotá cuando eran gobierno local. Entonces nosotros, para terminar,
Insistimos en el retiro de esta resolución, que la retiren, que echen para atrás y que volvamos a construir colectivamente y de manera coordinada, como ordena la ley, un proceso que garantice unos lineamientos de ordenamiento ambiental para la sabana que se construyan entre todos y que no sean impuestos. Segundo, como les decía, si se imponen, si aún así no desisten de esta resolución y continúan con ella, tendremos que acudir a acciones legales de tipo administrativo, pero no descartamos también de tipo penal, porque aquí hay una violación flagrante de la ley si se expide esa resolución sin tener en cuenta lo que les he mencionado. Tercero, vamos a convocar al gobernador de Cundinamarca y a todos los alcaldes afectados, tanto de Cundinamarca como del Meta, por esta decisión, para que juntos trabajemos articuladamente, de manera coordinada, como ordena la ley y la Constitución, en exigirle a la nación que nos tenga en cuenta y que tenga en cuenta los territorios en estas decisiones y no imponga sus decisiones. Estoy convencido de que podremos construir con los alcaldes y con el gobernador unas posiciones unificadas para defender a la ciudadanía de Bogotá, de Cundinamarca y del Meta. Y también queremos convocar a la ciudadanía. Aquí les he mencionado, aquí hay cerca de 600.000 personas que se ven afectadas por esta decisión. Queremos que la ciudadanía se entere de esto, conozca las implicaciones para su proyecto de vida, para su vivienda, para su colegio, para su parque, para su barrio. Porque estas decisiones impuestas que no tuvieron en cuenta esa visión del ciudadano en su barrio, no podemos permitir que sucedan y requieren de la visión, obviamente, para que sean replanteadas de la ciudadanía. Aquí estamos hablando de 138 barrios en Bogotá. 138 barrios que hoy existen en Bogotá, que se ven afectados por estas decisiones. Barrios en Bosa, en Kennedy, en Fontibón, en Engativá, en Suba. Barrios como La Magdalena, como Tibabuyes Occidental, por ejemplo, como Villa Alsacia, como El Tintal, como Potosí, como Granada. En fin, vamos a publicar en la página de Alcaldía Mayor de Bogotá todos los barrios que quedan incluidos en esta decisión. Y vamos a construir también una aplicación o un sistema donde la ciudadanía pueda entrar, poner su dirección y saber si su casa quedó incorporada dentro de las zonas que ahora son de humedal y que requieren de un tratamiento especial y que afecta el derecho a la propiedad que tiene sobre ese bien esa persona. Para que la ciudadanía conozca esto y también la convocamos a que actúe libremente, pero que actúe y que se comprometa también la ciudadanía a apoyarnos en esta defensa de los territorios. Entonces, yo termino y le voy a pedir al equipo que complemente algunas cosas, pero yo termino diciéndoles, este es un nuevo atentado de este gobierno a la autonomía. Ustedes me han oído hablar de esto de manera insistente, que toman decisiones sin tener en cuenta la autonomía territorial. No es la primera vez que yo me pronuncio sobre este proyecto, porque sabíamos que estaba en construcción, pero no nos habían convocado. Si ustedes revisan entrevistas, foros que se han hecho en diferentes regiones del país, donde hablábamos de autonomía territorial, con asocapitales, entre otros, yo muchas veces mencioné, están construyendo unos lineamientos de ordenamiento ambiental en la sabana y no nos han convocado. Eso es prueba de que eso incumple la ley. Es más, les digo una cosa, lo que dijo el mismo presidente de la República ayer en un trino, donde dice, alcalde, deje que la ciudadanía se exprese, indica que no cumplieron la ley, porque está diciendo que ahora se va a expresar la ciudadanía, y no en el proceso de construcción del acto administrativo. No se expresó, está diciendo, deje ahora que se exprese la ciudadanía. ¿Por qué lo dice? Porque no se expresó, no tuvo la oportunidad de expresarse de manera adecuada, amplia y transparente la ciudadanía, como no tuvimos la oportunidad de participar de manera coordinada en la construcción de este acto los entes territoriales. Entonces, no vamos a permitir que esto pase, haremos lo que sea necesario en el marco de la ley para defender los derechos de los habitantes de Bogotá, para defender la autonomía territorial y defender los proyectos que esta ciudad definió, ya tiene financiados y va a concretar porque son proyectos que van a cambiar la vida de la gente y a garantizar su calidad de vida. Entonces, con esto termino. Pero le voy a pedir a algunos de los miembros del equipo que complementen. Yo le iba a pedir a Adriana que hablemos de los proyectos que hemos hecho en términos ambientales, ya mencioné algunos, pero cómo eso es un hito en la defensa de la estructura ecológica principal de Bogotá frente a lo que se ha hecho en el pasado. Con respecto a la conservación y restauración de ecosistemas claves para la regulación del agua. Y así lo demuestran las cifras y también las metas que nos hemos propuesto. En el 2024 hemos realizado procesos de restauración
no solamente en los cerros orientales, alcalde, sino también en nuestras áreas protegidas que incluyen los humedales por cerca de 890 hectáreas. Y vamos por más, como usted lo ha dicho, señor alcalde. Hemos puesto metas sumamente ambiciosas en materia de restauración de cerros orientales. Le hemos apuntado a 1.300 hectáreas en proceso de restauración en cerros orientales. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver con el agua? La restauración de los cerros orientales es fundamental para poder regular el agua en los puntos de recarga hídrica de los acuíferos. El principal punto de recarga hídrica de los acuíferos de Bogotá está en la franja de los cerros orientales. Esta restauración de cerros orientales le apunta no solamente a volverlos menos vulnerables a incendios forestales, sino también a permitir que estos acuíferos puedan tener mayor y mejor agua. Pero también, como lo dijo usted, señor alcalde, hemos pasado del dicho al hecho en materia de restauración de la reserva Tomás van der Hamen. Esa reserva que fue declarada hace 13 años y que solamente ha tenido cerca del 4% en restauración en 13 años. Con este mecanismo que usted mencionó, señor alcalde, le estamos apuntando a que esta reserva pase efectivamente a un proceso ambicioso de restauración gracias a que tenemos más de 184 hectáreas ofertadas en la reserva Tomás van der Hamen para su restauración y conservación. La reserva Tomás van der Hamen es, en efecto, un componente de la estructura ecológica principal, un conector fundamental para la regulación hídrica. Y vamos por más, vamos por más. Hace 2 días firmamos un acuerdo de conservación con familias campesinas que están en el Parque Nacional Natural Chingaza para poder impulsar conservación y restauración. 1.500 hectáreas bajo estos acuerdos de conservación firmamos hace 2 días. Histórico, señor alcalde. Bogotá está comprometida no solamente dentro de su territorio, sino fuera de su territorio en la conservación y restauración del recurso hídrico, incluso dentro del Parque Nacional Natural Chingaza, con este acuerdo de conservación con las familias campesinas para poder regular en cantidad y en calidad el agua, no solamente de Bogotá, sino de todos los municipios que se abastecen de este páramo en la región. Y finalmente, señor alcalde, más no quiere decir que sea lo único que estamos haciendo, está el proyecto que usted mencionó con el Fondo del Clima Verde y que Bogotá ha impulsado con ahínco ante el Fondo del Clima Verde con el acompañamiento de Conservación Internacional. Este es un proyecto ambicioso, histórico, para la restauración y conservación de puntos de recarga hídrica clave para el abastecimiento de agua de nuevo, no solamente de la ciudad, sino de 21 municipios que se abastecen de agua de estas regiones. E incluyen el páramo de Chingaza, el páramo de Huacheneque, el páramo de Guerrero y, por supuesto, también el páramo de Sumapaz. Sumando un poco lo que usted mencionaba antes, las implicaciones que, pues, el impacto que puede tener sobre construcción de vías y sobre temas de oferta de energía, sobre productividad y competitividad, quiero hablar de 2 cosas donde vemos un impacto preocupante, un impacto económico preocupante. Por un lado, todo el proyecto de lo que nosotros estamos trabajando y que se llama Bogotá Ciudad Aeropuerto. Esto es un proyecto estratégico para la ciudad que va a aumentar la competitividad de la ciudad y en la que estamos trabajando para tener resultados en el corto plazo y en el mediano plazo. Lo que nosotros hemos estimado es que las inversiones que se dejarían de recibir serían cercanas a los 650.000 millones de pesos y estaríamos hablando de una afectación de empleos directos o indirectos cercanos a los 15.000 empleos. Esto es una afectación directa a lo que nosotros vemos, es un proyecto clave para aumentar la competitividad y la productividad de la ciudad. Y por otro lado, lo que usted mencionaba, alcalde, cuando nosotros pusimos estos mapas que nos entregaron georreferenciados con los comercios que hay en estas zonas, registramos 20.029 establecimientos registrados, en su gran mayoría micronegocios. Acá estamos hablando de micronegocios que generan entre 2 y 3 empleos cada uno.
Entonces estamos hablando de 60.000 empleos que se pueden ver afectados en este momento o que quedarían en ese momento bajo un manto de incertidumbre. Entonces acá quiero ser clara, quiero ser muy enfática. Acá no solamente se está afectando la competitividad de la ciudad, esa visión macro de lo que nosotros queremos, hacia donde queremos que se apunte la ciudad en una visión económica de largo plazo, sino también se está afectando esta economía social, estos micronegocios y este comercio de barrio alcalde, muchos de ellos, principalmente en que. Por supuesto, yo quisiera un saludo para todos y reiterar nuestra preocupación, nuestra principal preocupación por toda la población que se está viendo afectada por esta decisión. Como usted mencionaba, en el territorio, con esta ampliación de la cobertura del humedal, estamos hablando de 600.000 personas afectadas. Y no solo son esas 600.000 personas afectadas, sino proyectos que están planeados, proyectos de buena ciudad que entran en buena o en correcta articulación con el medio ambiente, proyectos que están pensados para traer equipamientos, para traer parque y para traer vivienda digna. Estos proyectos que usted menciona en los planes parciales son Campo Verde, Bosa 37, La Marlene, Edén El Descanso, que tuvo concertación con la comunidad muisca, tuvo unas instancias y es un cumplimiento también, un acatamiento, un fallo. Tenemos también Lagos de Torca. Todo el proyecto del norte de Lagos de Torca se ve afectado. Lagos de Torca tiene una capacidad de traer 400.000 personas en una vivienda planeada, con equipamientos, con parque, muy articulado también con la estructura ecológica principal, que también se va a ver afectada. Lagos del Tunjuelo, que también es una apuesta importante para un gran parque en el sur de la ciudad con vivienda, también se va a ver afectada. Entonces, no solamente estamos viendo afectada la vivienda digna y la población que ya está en la zona, sino toda la vivienda planeada que trae el distrito, junto con los subsidios y con otros temas que usted ya mencionó. Justamente de estas planes parciales y de estos licenciamientos hay 120.000 viviendas que quedarían en esa incertidumbre para las familias que ya empezaron un proceso o de preventa o de adquisición sobre esas viviendas. Lo que hemos encontrado es que como mínimo en la Secretaría de Hábitat 4.470 subsidios ya fueron entregados en diferentes administraciones y como usted lo señalaba, alcalde, incluyendo la administración del presidente Petro cuando estaba en la alcaldía, cuyas familias han hecho inversiones, han adquirido su vivienda y que quedaría, por supuesto, ese derecho en una incertidumbre importante. Y yo quisiera resaltar que no solamente es la vivienda, alcalde, procesos de la legalización de los barrios. Tenemos más de 9 barrios en legalización que podrían quedar en esa incertidumbre y 18 más que venían en proceso en cumplimiento de esta legalización de los barrios de los bogotanos. Quedan completamente en el limbo frente a la resolución de la cual estamos Buenos días hablando. a todos. En efecto, alcalde, esto se hace además en consecuencia de un fallo proferido por el Consejo de Estado en el año 2016 y responde a un acuerdo de consulta previa. Acá lo que estamos hablando es de acuerdos de consulta previa, que además tiene 3 tipos de implicaciones. La primera, en suelo urbano, más de 7 hectáreas, 123 predios que entonces se verían afectados. En suelo rural serían 150 hectáreas las que se verían afectadas. Y además algo que es muy importante para el Cabildo Indígena Muisca en Bosa, que es la Casa del Sol y la Luna, algo que han venido pidiendo durante mucho tiempo, que quedó en el marco del acuerdo de consulta previa y que por supuesto ahora se ve comprometido. Nos preocupa porque son más de 4.000 personas que pertenecen al Cabildo y que en este caso quedarían con todo eso que han luchado durante años, décadas, pues absolutamente Así es, el compromiso que asumimos en cabeza del alcalde es de que las obras avancen, que esos proyectos que vienen en cola y que la ciudadanía ha esperado, y no solo Bogotá, sino Bogotá región, se vean afectados. Acá tenemos un buen avance, línea 1 de metro, nos preocupa, el patio taller, son proyectos que ya están avanzando, que son una realidad, que tienen ya un porcentaje amplio de implementación, que nuestra meta es en estos 3 años poder avanzar y poder entregar la mayoría de obras que recibimos con atrasos de más de 3 años. Esto sin duda pone también los nuevos proyectos, esa nueva apuesta en vilo y nos preocupa porque ese compromiso que nosotros hicimos con la ciudadanía de avanzar en las obras, pues nos deja otra vez en pausa y la afectación no solo en la movilidad, como lo vimos en la productividad de la ciudad, la movilidad y estos proyectos básicamente lo que hacen es conectar la ciudad, conectar a los ciudadanos con oportunidades,
con su trabajo, con su empleo, si nos vemos afectados en la forma en cómo nos movemos, si no tenemos esa accesibilidad y esa movilidad, pues el impacto más allá al sector es realmente a conectar, no poder conectar a nuestra ciudadanía con las oportunidades que ofrece la ciudad, y también pone en vilo, como lo decía, los proyectos que hemos articulado desde que llegamos con la gobernación, con Soacha, con otros municipios, para poder tener esta visión regional y que pone pues también en riesgo poder desarrollar estos proyectos que tanto necesita Bogotá y la región. También es importante precisar que respecto a la falta de coordinación, complementariedad y concurrencia que establece la Ley 99, igualmente en la ficha que da origen al artículo del Plan Nacional de Desarrollo respecto a las limitaciones ambientales o determinantes ambientales, el distrito elevó derecho de petición el 27 de enero de este año. Derecho de petición suscrito por la Secretaría de Planeación, Ambiente y Hábitat, donde dejaba evidenciando que no habíamos sido invitados de manera profunda y detallada a cada uno de los escenarios donde el Ministerio aludía haber hecho publicación del proyecto de resolución. Solamente hasta el 27 de febrero se resuelve ese derecho de petición y se hace en el marco de una acción de tutela que cursa en el Juzgado 64 Administrativo de Bogotá. Eso también coincide que al día siguiente se publicara la resolución para comentarios. Respecto al artículo del Plan de Desarrollo Nacional, que establece la posibilidad de efectuar lineamientos y determinantes ambientales, se expidió el decreto 044 de 2024, que ustedes pueden consultar e evidenciar que sobre ese mismo decreto existieron más de 400 comentarios, sin que ninguno de ellos hubiese sido incidente para la toma de decisión del decreto. Eso evidencia que no es el espacio propicio para realizar una coordinación, una participación conjunta, el momento que establece la Ley 1437 para la publicación. No es el escenario ese, sino uno previo y anterior al mismo. Digamos, nosotros nos hemos puesto en la tarea de construir sobre lo construido. Eso suena pues un poco ya a lugar común, pero no lo es. Para las ciudades no lo es. Las ciudades necesitan proyectos que van a tardar más de un gobierno, y necesitan del compromiso de varios gobiernos para sacarlos adelante. Y ese ha sido el compromiso que hemos tenido. Muchos de esos proyectos que estamos sacando adelante vienen obviamente de proyectos de gobiernos anteriores, vienen de apuestas anteriores. Y inclusive, varios de ellos estaban en la modificación extraordinaria del POT que presentó el alcalde Petro. Estaban contemplados ahí y ahora quedan en el limbo por cuenta de esta decisión. Entonces, ni hacen ni dejan hacer en este gobierno nacional. Porque cuando tuvieron la oportunidad, no hicieron. Y ahora quieren bloquear, aun cuando ellos contemplaban esos proyectos, quieren bloquearlos para que Bogotá no pueda resolver muchas de las problemáticas que tiene. Y yo termino con esto. Lo que mencionó Adriana y lo que mencionó también Mauricio es muy importante. Tan fue de manera cerrada y oculta este proceso de construcción que nos tocó presentar una tutela, una acción de tutela, hace unas semanas, precisamente para pedir que nos dieran información. Si ese proceso hubiese sido abierto, habríamos tenido que acudir a una tutela para que le den a una autoridad local, como es la Alcaldía de Bogotá, la información. No nos la dieron. No nos dieron ninguno de los documentos, por ejemplo, de soporte, de los mapas, sabiendo las implicaciones que tenía esto. No nos dieron absolutamente nada de eso. ¿Cuándo lo conocimos? Cuando lo publicaron, para que, en cumplimiento del CEPACA, toda la ciudadanía pudiera hacer comentarios. Pero no porque haya sido producto de un proceso de construcción coordinada y colectivo con los entes territoriales. Entonces, esa es un poco la conclusión. Iremos, repito, a las instancias judiciales que corresponda. Hay varias alternativas, tal vez iremos a varias, no será una excluyente con la otra, para garantizar, repito, que defendemos la institucionalidad, la autonomía territorial, los derechos de la población de Bogotá, los derechos de esas familias que hoy tienen una vivienda en Bosa, en Kennedy, en Engativá, en Suba, en Fontibón, y que con esta decisión, si se materializa, les dejaría su vivienda en el limbo.